Buenos días, jóvenes. Procederé a grabarles ahora la clase de matemáticas, ¿verdad? Como habíamos quedado en la parte, en clase en vivo, ¿verdad? Listo, jóvenes. Continuando con esta parte de lógica matemática, que es lo que estamos viendo, ya después de haber estudiado los primeros tres operadores lógicos, que eran la negación, la disyunción, la conjunción, perdón, la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva, pues tenemos otro operador lógico que es el condicional. Este operador lógico que se llama condicional es muy, pero muy importante. Incluso es bastante confuso y tedioso, pero para eso hay que tener mucho cuidado y entenderlo bien. ¿Sí? Bueno, procederemos a la exposición de estas diapositivas. Conectores u operadores lógicos. Dentro de los operadores lógicos tenemos ahora el condicional, ¿verdad? Bueno, por definición dice, sean A y B proposiciones. La condicional entre A y B, representada simbólicamente por A y una flechita B, es una nueva proposición cuyo valor de verdad está dada por la siguiente tabla de verdad. Bueno, A y B ya sabemos cómo la llenamos, siendo B como 0, 1, 0, 1, porque estamos hablando de dos valores. Acuérdense que la tabla está dada por 2 a la n. Entonces son dos valores, 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, tiene 4 filas. Bien, en la proposición A tiene obviamente 0, 0, 1, 1. Recuerde que esto se sabe si está bien lleno, si es que la última columna, o sea, estamos hablando de la última de izquierda a derecha, ¿no? O de derecha a izquierda, como sea mitad ceros y mitad 1. Bueno, el A entonces B, que es lo que se lee, la flechita se lee A entonces B, bueno, para esto tiene algunos significados que ya lo vamos a decir. Solamente es falsa, y lo voy a escribir, lo voy a señalar aquí, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Ahí es falso. En el resto de casos, siempre será verdadero. ¿Sí? Solamente cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, la proposición o la condicional, perdón, es falsa. En el resto de casos es verdadera. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver cómo se llaman estos primera proposición y segunda proposición, que tienen nombre, no es como en conjunción y disyunción, que ahí no importaba, ¿no? Bueno, aquí sí importa. El orden es importante, lo que no pasa en la disyunción y en la conjunción. Bueno, este operador lógico también se denomina enunciación hipotética o implicación. Son sinónimos a la condicional. En la proposición A entonces B, A es el antecedente, porque está antes, por eso se llama antecedente. Hipótesis o premisa son sinónimos de ese término. B es el consecuente, conclusión o tesis, o sea, después. Y la proposición resultante será falsa solamente cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el valor de verdad del consecuente sea falso, lo que yo ya les había explicado en la tabla. Entonces, el valor de verdad del condicional o de la condicional, como quieren expresarlo, es falsa siempre y cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Caso contrario, siempre será verdadero. Entonces, en la primera fila dice 0, entonces 0, 1. En la segunda fila, 0, entonces 1, 1. Y en la última fila, 1, entonces 1 también es 1. Solamente 0 es 1, entonces 0. Ahí es 0. ¿Sí? Bueno, con la diferencia de los anteriores conectores u operadores, que eran suma lógica para la, perdón, multiplicación lógica para la conjunción y suma lógica para la disyunción exclusiva. Porque la disyunción exclusiva, recuerden que era que no puede
haber dos valores iguales. En ambos casos siempre era 0 el valor de verdad. O sea, 0 entonces, 0 o 0 es 0 y 1 o 1 también es 0. ¿Sí? Lo que decíamos en el ejemplo es que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es la disyunción exclusiva. Mientras que en la inclusiva no hay problema. Si puedo, por ejemplo, el ejemplo clásico era, tengo un billete de 5, un billete de $10 en mi bolsillo. Puedo tener esos dos billetes al mismo tiempo. Pero lo que no puedo estar es, por ejemplo, o estoy en Quito o estoy en Guayaquil. Entonces, ese ejemplo es una disyunción exclusiva, porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Mientras que el ejemplo de los billetes de 5 y de $10 es una disyunción inclusiva, porque puedo tenerlos los dos al mismo tiempo. Y no hay ningún problema, la proposición es verdadera. Listo. En cambio, la condicional es diferente, totalmente diferente, ni se le parece. ¿Sí? No hay una operación de multiplicación, no hay una operación de suma. La única condición, y por eso se llama condicional, es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahí la condicional es falsa. En el resto de casos es verdadero. Entonces, grábese eso en la cabeza. Grábeselo en la cabeza. Continuamos. En español, la proposición A, entonces B, puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. Bueno, aquí tengo algunos términos que implican A, entonces B, o A, flecha B. La primera y la más común, si A, entonces B. Siendo A una proposición cualquiera y B una proposición cualquiera. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. Otra forma de expresar A, flecha B o A, entonces B, es A solo si B. Otra es A solamente si B. Y ahí viene la otra parte, B si A. Bueno, en este caso, si usted ve esta parafrase, porque así se llama, parafrases, B si A, significa que después de la palabra sí viene el antecedente. Lo que está antes es el consecuente, y así lo va a escribir así, A flecha B. Así sea que la forma proposicional esté B si A, usted va a escribir A flecha B. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que el antecedente va primero y el consecuente va después. No puede cambiarse el orden, el condicional, como la misma flecha lo dice, en ese sentido. No puede ser en el sentido contrario. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una parafrase. Otra parafrase es, si A, B. Otra parafrase es, B con la condición de que A. Bueno, ahí damos otro ejemplo en la cual el antecedente está después de la frase y primero está el consecuente. Pero solo con esa frase, con esa parafrase. B con la condición de que A, sabiendo que B y A son proposiciones cualesquiera. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo se me ocurre ahorita. Aprobaré o me graduaré con la condición de que estudie. Obvio, pues no, sin eso no voy a poder pasar mi tercer bachiller y ser un bachiller o un graduado, ¿no? A eso me refiero. B y A son proposiciones cualesquiera. Siguiente ejemplo, B cuando A. Otro ejemplo, en esta parafrase donde el antecedente está después que el consecuente. Pero así es la parafrase. B siempre que A, o de otra forma. B cada vez que A, otra forma. Siempre que A, B, bueno, ahí tiene la lógica de que A es antecedente y va primero y B el consecuente va después. A entonces B. Todo es con esta parafrase. A entonces B. O sea, con este símbolo, simbología se puede decir. Cada vez que A, B, otra parafrase, vamos a la siguiente columna. B ya que A, B debido a que A, B puesto que A, B porque A. Se tiene B si se tiene A. Solo si B, A. B, pues A. Cuando A, B. Bueno, ahí todas las primeras antes de esta última tienen el consecuente primero. Bueno, ahora, también se puede leer, por ejemplo, la primera frase de la segunda columna, se dice B ya que A. También puede ser leído ya que A, B. Pero, ojo, después de la palabra ya que
es el antecedente. Yo lo que estoy leyendo es de otra forma. B, ya que A, es lo mismo decir ya que A, B. Por ejemplo, aprobé el bachillerato ya que estudié. Otra manera de decirlo, ya que estudié, aprobé el bachillerato. ¿Sí me entiende? Entonces, la manera de cómo yo lo lea es diferente. Por eso digo que esta parte de lógica y esta parte de implicación es muy tediosa. O sea, tiene muchas parafrases y hay que saberla interpretar. ¿Sí? Para esto tenemos que ver, estas son las clásicas frases que se ven en este tipo de condicional, ¿no? Bueno, me quedé por acá abajito. Cuando A, B, ahí me quedé. Los A son B. Otra parafrase. A implica B. O cualquier expresión que denote causa y efecto. Cualquier expresión que denote causa y efecto. Bueno, estas son las parafrases más usadas en la parte del condicional. Y hay más, no son las únicas. Pero toda expresión que exprese, valga la redundancia, causa y efecto, viene a ser una condicional. No se pueden confundir de las otras porque las otras es claro y evidente que solo tiene la palabra y, pero si es para la conjunción, o la palabra o, u, gramaticalmente dependiendo, para la disyunción. Y para la inclusión exclusiva. Para la exclusiva, en cambio, es o, a, o, b. Así es, ¿no? Entonces, no hay manera de confundirse porque todas estas parafrases que he dicho no implican ni i, ni o, ni u, ni pero, ni nada. Entonces, no hay cómo confundirse que la condición, la condicional es distinta a la disyunción y la conjunción. Y peor, a la negación. Eso es no. No es cierto que. Entonces, no tiene nada que ver una frase con la otra, ¿no? Entonces, claro, evidente que no se pueden confundir. Entonces, todas las frases que no tengan y, o, pero no son condicionales, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Vamos a ver ciertos ejemplos. Condicional de proposiciones. Vamos a ver ciertos ejemplos para que se entiendan las parafrases de todo lo que he dicho. Se tienen dos proposiciones. A, Juan gana el concurso. B, Juan dona $10,000. Son dos proposiciones. Ejemplos cualesquiera. La condicional más básica entre A y B es A, entonces B, como ustedes ven ahí en el simbólico. Y en la parte gramatical será, si Juan gana el concurso, dona $10,000. Tiene lógica, ¿no? Si Juan gana el concurso, dona $10,000. Si no gana, ¿cómo dar si no tiene plata? Supongámosle que sea así, ¿no? Bueno, si Juan gana el concurso, dona $10,000. Esa es una frase común. Pero nosotros podemos parafrasear la condicional con todas las que vimos anteriormente. Ejemplo, Juan gana el concurso solo si dona $10,000. Bueno, haciendo argumentación a la parafrase, esta es la que decía B solo si A. ¿Sí? Siendo, perdón, A solo si B es la cosa. Disculpen. A solo si B es la cosa. Déjame cerrar aquí que se complica esta vaina. Ya. A solo si B. Entonces, mira, ve. Si Juan gana el concurso, es mi antecedente. Entonces, Juan gana el concurso. Dona $10,000 es mi consecuente, por eso tiene A, entonces B. Entonces aquí dice, dona $10,000. ¿Eh? Otra parafrase que tiene ahí. La siguiente podría ser, Juan dona $10,000 si gana el concurso. Ahí está la parafrase de B si A. ¿Ya? Está aquí. ¿Ya? Entonces aquí se da el caso de que el antecedente está después de la palabra sí. Gana el concurso, porque Juan gana el concurso es antecedente. Si dona $10,000 es consecuente. Eso tiene lógica, ¿no? Si dona Juan dona $10,000 y gana el concurso. Porque si no, ¿cómo va a donar la plata si no lo gana? ¿Ya? Entonces, mira que tiene un significado muy lógico, ¿no? Siguiente frase. Si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000. Otra parafrase. Si A, entonces B. Igual a la que estaban en la diapositiva anterior. Siguiente. Juan dona $10,000 puesto que gana el concurso.
B, puesto que A, una de las paráfrases en la anterior diapositiva. Juan dona $10,000 debido a que gana el concurso. B, debido a que A. Juan dona $10,000 siempre que gana el concurso. B, siempre que A. Que ya lo habíamos dicho toda esta parte de arriba, ¿no? Cuando Juan gana el concurso, dona $10,000. Cuando A, B. Bueno, aquí déjeme escribirlo. Esa es la paráfrase, ¿no? Cuando A, B. O de otra forma, B, cuando A. Igual, después de la palabra cuando viene el antecedente. ¿Sí? Bueno, esa es la cuestión de parafrasear. Eso es lo bonito y lo interesante de este condicional. Y como último tengo Juan dona $10,000 porque gana el concurso. B, porque A. ¿Sí? Entonces, mire cómo es la cuestión, ¿no? En todas, la original es A, entonces B. Donde A, perdón, donde el antecedente es Juan gana el concurso y el consecuente es que done $10,000. ¿Sí? Entonces, es importante diferenciar esa parte, ¿no? Listo. Entonces, hemos hecho algunos ejemplos con las paráfrases de la diapositiva anterior a estas, ya con ejemplos un poco más teóricos y más claros, ¿no? Continuamos. En base a este ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cuándo se quebrantará la promesa de Juan? Esto será únicamente cuando Juan gane el concurso y no done el dinero. En esa parte la proposición no se cumple, ¿no? Listo. Entonces, entramos a entramos a la tabla que era el 1 entonces 0, ¿verdad? No me salió el marcador. Ya. El 1 entonces 0. A ver, no sé si se ve aquí bien, pero voy a poner esto más arriba. Parece que no sé si ustedes lo puedan ver, pero yo no veo. Ya. Siempre se va a cumplir esto, siempre y cuando A entonces B siempre será verdadero, siempre que A sea verdadero y que B sea verdadero. Por eso dice, ¿cuándo se quebrantará esta promesa de Juan? Bueno, esto únicamente es cuando Juan, si gana el concurso, pero no da el dinero. O sea, 1, entonces 1, eso es 1 según la tabla, pero si Juan no dona el dinero, será 1, entonces 0. Ah, la promesa es falsa. Entonces, estamos claros que el condicional es falso siempre y cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahí la promesa de Juan no se cumple, que es lo que estoy tratando de explicar, que la tabla está correctamente bien escrita, ¿no? Porque si Juan no gana el concurso, entonces no dona el dinero, obvio, porque no tiene plata, pero entonces la proposición es verdadera, ¿verdad? O que Juan gane el concurso y que done dinero, listo, entonces eso siempre se da, ¿no? O puede darse el caso de que Juan no gane el concurso y done el dinero, no tiene lógica la situación, ¿no? Entonces la proposición también es verdadera. Listo, entonces solo se cumple cuando Juan gana el dinero y la proposición y el dinero no se lo dé, no done, ¿no? Entonces ahí obviamente la proposición es falsa. Bueno, de acuerdo a esto, existe algo que se llama variaciones del condicional. ¿No? Existen otras proposiciones relacionadas con la condicional A, entonces B, las cuales se denominan recíproca, inversa y contrarrecíproca o contrapositiva. Así se llama también, ¿no? O sea, el sinónimo de contrarrecíproca. Bueno, vamos a entender y vamos a aprender cuándo se llama recíproca. Bueno, la recíproca es representada simbólicamente por B, entonces A.
¿Qué significa? Que si la original es A, entonces B, como ustedes ven aquí, déjenme poner el marcador un ratito. ¿Sí ven? Aquí tengo, ¿no? A, entonces B. La recíproca es que yo tengo que cambiar el orden. Al yo cambiar el orden, la proposición ahora se va a llamar la recíproca. ¿Sí? La inversa es representada simbólicamente por, aquí está, negación de A, entonces negación de B. O sea, que si yo niego ambas proposiciones, se llama inversa del condicional. Si yo cambio el orden B y A, se llama recíproca de la condicional. En cambio, la contrarrecíproca, que es muy usada, es representada simbólicamente por el negado y cambiado el orden. ¿Sí? Negación de B, entonces negación de A. A esta expresión se le llama la contrarrecíproca o la contrapositiva. Bueno, y si usted se da cuenta, la contrapositiva o la contrarrecíproca es exactamente la misma que la original. Porque ¿qué pasa si yo leo de la siguiente manera? A ver, si Juan gana el concurso, dona $10,000. Pero si lo leo la contrarrecíproca, ¿cómo sería? Si no dona $10,000, entonces Juan no ganó el concurso. Es verdad, ¿sí o no? Entonces es una frase exactamente igual a la inicial, pero con otro, dicho de otra forma. Pero es lo mismo, ¿sí? Si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000. Si Juan no dona $10,000, entonces no gana el concurso. Es verdad, ¿no? Entonces, ahí se ve que la contrarrecíproca es exactamente la misma que la original, solamente que en otro sentido. Lo que no pasa con la inversa, pues no, obviamente. En la inversa, si yo quiero, o sea, hallar la inversa de la proposición original, que es Juan gana el concurso, entonces dona $10,000 será. Si Juan no dona $10,000, entonces no gana el concurso. Bueno, también tiene lógica, ¿no? Pero de esa manera se escribe. Y la recíproca será, si Juan dona $10,000, entonces gana el concurso. ¿Sí? Bueno, en ambos casos las proposiciones son verdaderas en todos los casos, pero son la forma de expresarlas, ¿no? Lo que se llama variaciones del condicional. De esa manera se expresan gramaticalmente las variaciones del condicional. ¿Sí? Listo, entonces en resumen, la recíproca se llama cuando usted invierte el antecedente y el consecuente. La inversa se llama cuando usted niega el antecedente y el consecuente. Y la contrarrecíproca se da cuando usted niega y cambia el antecedente y el consecuente. ¿Sí? Ojo con eso, bien importante esa primera parte y sepan identificar cuando les digan, halle la recíproca de tal proposición, halle la inversa de tal proposición, o halle la contrarrecíproca de tal proposición. ¿Sí? Ojo con eso. Continuamos. Seguimos con las variaciones del condicional, ¿no? A partir de la proposición, como ya les dije, otro ejemplo, ¿no? Si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. La recíproca sería, la recíproca es que yo cambie el orden. Si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Tiene lógica, ¿no? La inversa sería negar la proposición original. Si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. La original es, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. Entonces la inversa sería, si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. Bueno, obviamente que lógicamente sí es verdadera y no es verdadera. Bueno, pero eso ya lo vamos a discutir porque no me están pidiendo o no me están, no me están pidiendo discutir el valor de verdad de la proposición. Simplemente que haya la inversa de esa, que es verdadera o falsa, no me interesa. No me están pidiendo el valor de verdad de esa proposición. ¿Estamos claros? Solamente me están pidiendo hallar la inversa de esa proposición. Y asimismo, la contrarrecíproca sería que es la negación y el cambio de posición del antecedente y el consecuente. Si no es medio de transporte,
entonces no es un automóvil. ¿Sí? La original es, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. Si yo estoy negando y cambiando. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. A eso se le llama la contrarrecíproca. Bueno, y es igualmente de decir la original, porque es así exactamente lo mismo, solamente dicha de otra forma. Bueno, cabe anotar que una proposición puede ser reemplazada por su contrarrecíproca, justamente lo que les decía, sin que afecte su valor de verdad, lo cual no se cumple con la recíproca o la inversa. Bueno, ahí sí, eso es verdad, ¿no? Si yo cambio y niego, sigue siendo verdadera la expresión de si un automóvil, entonces es un medio de transporte, y la contrarrecíproca será si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil. Ok. Pero en cambio, ya hablando de valor de verdad, en la inversa, si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte. No, pues porque sí lo es, pues, ¿no? El hecho de que no sea automóvil no significa que no sea un medio de transporte. Obviamente, sí lo puede ser, pues, ¿no? Porque puede ser un avión, puede ser un barco, igual es un medio de transporte. A eso se refiere si vamos un poco más a fondo a la lógica, ¿verdad? Y lo mismo la recíproca, ¿no? Si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Bueno, puede ser que sí, como puede ser que no, porque si es un medio de transporte, entonces es un automóvil, ¿no? Puede ser un avión, también puede ser un buque. Bueno, pero la contrarrecíproca es indiscutible que es verdadera. Las otras, pues, se puede discutir el valor de verdad. ¿Estamos claros? Eso es lo que se intenta decir, que la contrarrecíproca siempre puede ser reemplazada por su original, porque el valor de verdad siempre es el mismo de la original, me refiero. O sea, si la original dice, si es un automóvil, entonces es un medio de transporte, es verdadera. Si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil, bueno, también es verdadero. ¿Se me entiende? Listo. Entonces, de eso se trata. Nosotros, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver algo que se llama álgebra de proposiciones y ahí tenemos que reemplazar ciertas expresiones lógicas y una de las expresiones lógicas que podemos reemplazar es la contrarrecíproca con la original. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En todo caso, en conclusión, la recíproca es la que usted cambia de posición el antecedente y el consecuente. La inversa es la que no cambia de posición, sino la niega, manteniendo siempre el antecedente primero y el consecuente después. Mientras que la contrarrecíproca, usted cambia de posición el antecedente y el consecuente y los niega al mismo tiempo. Es como que una mezcla de las dos anteriores. La contrarrecíproca es una mezcla de la inversa y la recíproca. ¿Sí? Entonces, tenga claro eso porque es importante en los ejercicios que más adelante lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien, continuamos con la explicación de este condicional, que repito, es tan amplio el estudio de este condicional y hay que tener mucho cuidado porque se suele confundir. Pero bueno, cuando ya vamos estudiando, nos vamos ambientando, nos vamos adaptando a este tema de condicional, ya al final no se hace tan complicado y ya es bastante diferenciable con los otros, operadores lógicos, ¿no? Bueno, continuamos. A continuación se verifica el hecho en el siguiente ejemplo. Bueno, otro ejemplo de las variaciones del condicional. Mira que hemos hecho algunos ya. A partir de la proposición, si un número es divisible para 6, entonces es divisible para 3. Bueno, recién es claro y evidente la divisibilidad que todo el mundo lo conoce, no es algo nuevo. La recíproca sería, si un número es divisible para 3, entonces es divisible para 6. O sea, cambiar el orden, como les dije, ¿no? Antecedente y consecuente. Primero ahora va el consecuente y después va el antecedente. La inversa sería, si un número no es divisible para 6, entonces no es divisible para 3. Negar el antecedente y negar el consecuente. Y la contrarrecíproca sería, si un número no es divisible para 3, entonces no es divisible para 6. ¿Verdad? Volvemos a decir que el valor de verdad de la original, si un número es divisible para 6, entonces es divisible para 3, es verdad, por lo tanto la contrarrecíproca también tiene el mismo valor de verdad. Si un número no es divisible para 3, entonces no es divisible para 6. Es claro y evidente la parte matemática, ¿no? Lo que no podemos decir de la recíproca es la inversa. Si un número es divisible para 3, entonces es divisible para 6. Bueno, sí, también, ¿no? Bien.
Si un número es divisible para 6, hablando de la recíproca, perdón, si un número no es divisible para 6, entonces no es divisible para 3. Bueno, puede darse el caso que encontremos ejemplos en los cuales es divisible para 6 y no para 3. Bueno, como sí, como no. Pero lo que sí estamos claros es que la original y la contrarrecíproca tienen el mismo valor de verdad. Las otras pueden tenerla o no, pero lo que sí estamos claros es que la contrarrecíproca y la original tienen el mismo valor de verdad siempre. ¿Sí? Bueno, repito, ¿no? Aquí lo que discutimos es la recíproca, inversa y contrarrecíproca, más no el valor de verdad que hay entre ellos. Ya después, para eso están los razonamientos, para evaluar el valor de verdad. Aquí solamente estamos estudiando las variaciones del condicional. Cómo varían, cómo cambian de posición o de negación dependiendo de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, continuamos. Condición suficiente y condición necesaria. A ver, este es un concepto también dentro del condicional. Condición suficiente y condición necesaria. Vamos a tratar de identificar siempre cuándo es condición suficiente y cuándo es condición necesaria. Relacionadas a la enunciación hipotética, surgen las nociones de condición necesaria y condición suficiente. Y pueden afirmarse con propiedad que mucha gente tiene integrada esas nociones a su lenguaje cotidiano, tal como se ilustra en el siguiente caso. Bueno, vamos a ver un ejemplo en la cual las condiciones suficientes y necesarias son importantes. Un profesor presenta este problema a sus estudiantes. Un hacendado tiene un cierto número de reses de tal forma que si las agrupa de 2 en 2, le sobra 1. Si las agrupa de 3 en 3, le sobra 1. Pero si las agrupa de 4 en 4, no le sobran. Entonces, ¿podría indicar usted el número de reses que tiene el hacendado? Un problema aparentemente sencillo y lógico, y lo vamos a analizar mediante esta lógica matemática. El razonamiento, que presentaron los estudiantes a este problema fue, bueno, antes de empezar, esto es un razonamiento, lo que ustedes ven al último. Nos estamos adentrando un poquito a los razonamientos. No es un razonamiento, o la estructura no es como la vamos a estudiar después, pero tiene algo de similitud. Bien, sigamos con el ejemplo. Los chicos dijeron, si el hacendado las agrupa de 2 en 2, sobra 1. Por lo tanto, no es múltiplo de 2. Tiene lógica, porque si no, no sobrara, pues no. Si las agrupa de 3 en 3, sobra 1. Por lo tanto, no es múltiplo de 3. Tiene lógica, ¿no? Pero si las agrupa de 4 en 4, no le sobran. Por lo tanto, es múltiplo de 4. Chus, entonces hay algo que no cuadra. Pero algo anda mal, porque si el número de reses es múltiplo de 4, también debe ser múltiplo de 2, debido a que 4 es múltiplo de 2. Luego el problema está mal planteado. ¿Vieron? Entonces es lógico pensar que si es múltiplo de 4, es múltiplo de 2. O sea, es lógico, ¿no? Es lógico pensar. Entonces, por eso dicen que el problema está mal planteado. Esto significa que las condiciones que las condiciones se contradicen. Y el problema tiene condiciones que no se pueden dar. Por lo tanto, no hay forma de determinar el número de reses del hacendado. Con esas condiciones, ojo, con las condiciones que dice el problema, ¿no? Pero si cambiamos las condiciones, pues ahí ya el problema podemos sacar cuántos hacendados tiene, pero cuántas reses tiene el hacendado. Bueno, analizando este problema desde el punto de vista lógico y suponiendo que n es un entero positivo bien definido, se tendrá la siguiente propiedad. Si n es múltiplo de 4, entonces n es múltiplo de 2. Bueno, esa es la frase correcta para yo poder determinar que este problema estaba planteado definitivamente. ¿Sí? Y es lógico pensar que si n es un múltiplo de 4, entonces n es un múltiplo de 2.
Cualquier número que es múltiplo de 4 necesariamente va a ser múltiplo de 2. Y ahí viene la condición suficiente y la condición necesaria, lo que estamos hablando. Lo cual se puede expresar como A, entonces B. Bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Donde A sería n es múltiplo de 4 y B, n es múltiplo de 2. Donde A es el antecedente y B es el consecuente. A es múltiplo de 4, n es múltiplo de 2. Al ser proposición A entonces B verdadera, la condición n es divisible para 4 es suficiente para que n sea divisible para 2. Es decir, que basta que n sea divisible para 4 para que ese mismo n sea divisible para 2. Esto significa que A es condición suficiente para B. ¿Listo? Ejemplo, un número. El 8 es divisible para 4, por lo tanto también es divisible para 2. Entonces, A es condición suficiente para B. Basta que sea divisible para 4 para yo saber que es divisible para 2. ¿Sí? Por otro lado, la condición n es divisible para 2 es necesaria para que n sea divisible para 4. Es decir, que se requiere que n sea divisible para 2 para que ese mismo n sea divisible para 4. Esto significa que B es condición necesaria para A. Lógico, la misma 8, ¿no? Es necesario que sea divisible para 2 para saber yo que este es divisible para 4. Condición suficiente y condición necesaria. Una misma proposición puede ser condición suficiente para varias proposiciones y viceversa. Una misma proposición puede ser condición necesaria para distintas proposiciones. En otras palabras, la condición suficiente es el antecedente y la condición necesaria es el consecuente. En conclusión, esa es la definición de condición suficiente y condición necesaria. ¿Sí? La condición suficiente siempre va a estar antes, por eso se llama, o siempre será el antecedente. Y la condición necesaria siempre va a ser el consecuente, siempre va a estar después. Algo es suficiente para que suceda otra cosa. ¿Sí? Suficiente, condición suficiente es antecedente, condición necesaria es consecuente. ¿Sí? Listo, jóvenes. Ahí lo vamos a dejar por el momento y seguiremos con la clase en vivo. La siguiente clase, valga la redundancia, ¿sí? Listo, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos en clase en vivo pronto. Pasen bien.